Amén. Pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón y también nos fortalezca para que la palabra acreciente nuestra fe y así pues más firmes avancemos en el bien obrar de cada día. Hoy que es el día de nuestra Madre del Santo Rosario, también a ella nos encomendamos que nos ayude a escuchar este mensaje. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vaya, entonces hoy vamos a ver este tema. Pase adelante. Vamos a ver este tema que requiere también de parte nuestra esa actitud de ir también un poquito como a lo que puede cuestionar la Biblia, pero también los datos externos que fundamentan las verdades de la Biblia, que forma parte de nuestra obligación de estudiarla, porque si no quedaría la fe como algo solo dogmático y que no admite un cierto diálogo o investigación y que va, ¿cómo se llama?, a un lado de la razón. Y entonces seríamos fideístas o espiritualistas, ¿verdad? Que todo se iría acompañado como quien dice, esto usted tiene que creerlo y así es, y le guste o no le guste. No, al contrario, ¿verdad? Aquí hay un campo para que la persona también admita un camino, un diálogo de la verdad, y que ahí pues vaya creciendo y vaya fundamentando su fe y también sus argumentos, los ponga a prueba, ¿verdad? Para que pueda también crecer en esa comprensión, ¿verdad? Desde la mente del misterio de Jesús. Entonces, la clase, ¿verdad?, le hemos puesto como título que vamos a conocer a Jesús de Nazaret. Vaya, comencemos por ahí. ¿Por qué se le llama de Nazaret en el sentido de designar qué cosa? ¿Qué designa aquí el apellido de Nazaret? Pero está muy buena, ¿verdad? Por lo general uno diría Pedro de Santana, Pedro de San Miguel, María de Sonsonate, y haría referencia al pueblo, y podría ser el pueblo donde nació. Pero en este caso, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Ajá, entonces la Virgen María era de Nazaret. María de Nazaret. Ellos fueron a Belén porque mandaron un censo. Entonces, después de que pasó el censo, ellos regresan a donde está su familia, que es Nazaret. Pero yo les explicaba en otra clase que no solo es por el lugar, sino que ahí también se da una razón por qué Jesús utilizaba el pelo largo. Padre, a mí me preguntó por qué decían el nazareno. Por eso, de aquí. Pero resulta que también en la época había un voto que se llamaba que cuando una persona era consagrada, también se veía, Katy, la imagen, también se veía en el tema de su cabello. Ya Pablo, por ejemplo, sale en los Hechos de los Apóstoles que él hizo como un retiro, y para entrar al retiro se cortó el cabello. Por ejemplo, las señoritas cuando entran a la vida consagrada, hay todo un rito para cortarle los colochos. Los colochos en el sentido de decir el pelo, ¿verdad? Entonces, y se le va a poner después un velo, le llaman las religiosas, que en cierta medida es como todas, ¿verdad? Son iguales, y como que la vanidad, en ese sentido, ahí es donde se renuncia, ¿verdad? Ya cuando entra en la vida religiosa, pues ya no se va a maquillar, esto y lo otro, y tampoco el tema del cabello. Entonces, en el caso de Jesús, porque uno también tiene que conocer eso, porque es la imagen de Jesús que nos presentan, es de pelo largo y tal. Entonces, una cosa es, o mejor dicho, de Jesús de Nazaret es porque ahí creció hasta el año 30 de su vida, y también se le dice el nazareno porque era un voto de una persona que sus papás lo habían consagrado. De eso hay mucho en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan de uno de los jueces que era muy fuerte, y su fuerza, ¿dónde residía? ¿quién era?
Vaya, entonces, bueno. Y la otra cosa es el tema de Mesías. Porque Mesías va a ser una palabra en hebreo que, si bien viene para nosotros, la traducimos y le damos un significado. ¿Qué significado le suena a ustedes de la palabra Mesías? Así rápido, cuando uno debe decir el Mesías. Estamos esperando un Mesías. Este es el Mesías. Ajá, pero vaya, enviado, mensajero, ¿qué más? Pero mensajero podía ser un profeta. Liberador. El que tiene una misión de cargar como todo un pueblo, ¿verdad? Pero también hay más palabras, ahí está el caudillo y todo lo demás. Vaya, en el contexto religioso, la palabra Mesías va a tener el significado del Antiguo Testamento, que es el ungido. O sea, la palabra Mesías va a significar ungido, de hebreo, ¿verdad? En cambio, ya va a ir pasando como a otros idiomas, por ejemplo el latín va a ser el crisma, el crismado. Nosotros tenemos dos relaciones con ese sacramento. El crisma cuando lo bautizaron, el crisma cuando nos confirmaron, y yo, el crisma cuando me ordenaron de sacerdote. Vale, entonces yo tengo 3. Entonces, ¿qué quiere decir entonces ya para nosotros la palabra Mesías? La unción de Dios, que es del Espíritu Santo. Y tenemos el signo con el aceite, bendecido por el obispo en la misa crismal. Entonces ya con esto se va haciendo uno una idea de que vamos a ver, como está en pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo comprobar de que Jesús es el Mesías? Tanto con los textos de la Biblia, pero también si hubiera una forma fuera de los textos de la Biblia. O sea, no tener miedo a esto, ¿verdad? Pensar de que solo en la Biblia, y si no se cae toda mi fe. No, uno lo estudia y va a encontrar pues los datos, los indicios, ¿verdad? Vamos entonces. Nuestro esquema, ¿verdad? Las profecías mesiánicas. La profecía quiere decir algo que va a cumplirse en el futuro. Entonces, si tenemos la Biblia, que es una biblioteca, colección de libros, ya se nos ha hecho ese favor de distinguir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que está en el centro? ¿Qué es lo que marca antes y después? ¿O quién es el que marca antes y después? Ajá, entonces, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento es donde van a haber más profecías. Claro que en el Nuevo Testamento también hay, ¿verdad? Pero las profecías referidas al Mesías las vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver este tema de el hacedor de milagros. ¿Qué función tienen, digámoslo así, los milagros en el ministerio de Jesús? O sea, es como si dijéramos, Jesús vino para hacer milagros. Jesús vino y tenía 10 milagros y tenía que administrar bien, ¿verdad? De cuáles hacía y cuáles no. Por eso cuando la mujer hemorroísa lo tocó, ahí fue como que le robaron al Señor un milagro. ¿No es que no es bueno? No, los milagros van a ir acompañando la misión de Jesús. Ciertamente son un signo de su poder. Ahora bien, uno se va a preguntar, ¿y el Antiguo Testamento hizo profecía de que el Mesías iba a tener un poder de obrar por encima de las leyes de la naturaleza? Porque va a ir uno como definiendo las cosas de milagro. Todo este tema de la conclusión razonable quiere decir que uno también tiene que estar abierto a conocer, no solamente lo que a mí me parezca. Por ejemplo, que dijéramos, el milagro de Jesús que caminó sobre las aguas. Uno diría, Padre, usted no lo vaya a intentar porque va a hundir. O sea, ninguno de nosotros lo vayamos a intentar porque nos vamos a hundir. Entonces diría uno, ¿qué se necesita para que una persona camine sobre el agua? Que no pese, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que una persona no pese, tenga materia
y no se hunde en el agua. Entonces comienza uno a darle, y uno dice, un ser de esta tierra no puede ser. O puede ser un ángel, o puede ser Dios mismo. Entonces, a ese punto quiero llegar. No tiene uno que ser como el que se cierra y eso, Señor, es imposible. Eso no puede darse. Lo que ahí está diciendo la Biblia es una imaginación. ¿Cómo va a creer usted que una persona que se echa 2 pupusas, ¿verdad?, y una taza de café, tal? En el mar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo esa apertura a la fe, por ejemplo, cuando hablamos con un médico sobre un milagro, es bien interesante. Bueno, aquí los médicos pues son bien católicos, ¿verdad? Pero es bien interesante que hay veces el médico dice, mire, yo veo el cuadro de esta persona y según los medicamentos que le han suministrado y cómo estaba la última vez que le hicieron estos exámenes, no me explico cómo salió adelante. Sí, es verdad, la medicina, pero cada cuerpo reacciona de una manera distinta. O sea, un médico no le va a decir milagro, no, porque no puede ocupar la palabra. Lo que va haciendo es, miren, sí, tuvieron resultados los medicamentos, el procedimiento salió adelante, pero ¿y aquel otro por qué se murió? Pues bueno, no tuvieron resultados los medicamentos, ¿verdad? O sea, una explicación va a buscar darle, porque él tiene que, es ciencia, tiene que explicar las cosas. Vaya, ahora bien, nosotros con fe, ya esos datos donde en este caso que estamos poniendo la medicina, la persona dice, yo no me explico, si yo veo este caso, esta persona a lo mejor no pasa de esta noche. Hay veces incluso da como el pronóstico, ahí dice, mire usted, a lo mejor le quedan pocos días de vida, y pues ya no se lo explica. Entonces, estoy poniendo ese ejemplo porque si no tenemos esto de algo que podría darse, entonces tampoco vamos a avanzar mucho, ¿verdad? Porque yo en realidad no soy el científico que he hecho todas las investigaciones de lo que vamos a hablar aquí. Yo estoy confiando en la ciencia que acredita todas esas investigaciones. Pero si alguien viene aquí, a ver, padre, y usted ha ido a ver la Biblia de la Septuaginta, ¿verdad? La Biblia de los 70. Y le voy a decir que no, porque no he ido a Qumran. Vamos a hacer el viajecito, es otra cosa, ¿verdad? Pero le voy a decir que no he ido a ver esa biblioteca, ¿verdad?, de Alejandría y todo. ¿Qué es una respuesta razonable? Ahí es que lo que tenemos que ver en estas dos cosas es el tema de la fe. O sea, tiene que haber una apertura a una intervención fuera de lo natural, sobrenatural, pero que no riñe con que las cosas podrían darse. O sea, el tema de la posibilidad también, ¿verdad? Solo que como ya no depende de nosotros, ahí es donde va a estar el actuar de Dios. Vaya, si ustedes quieren, hay gente que explica el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, diciendo que sí, Moisés hizo una oración, no lo negamos, pero cuando el pueblo pasó por el Mar Rojo, en ese momento de la noche, así como en el día, también en la noche, baja la marea. Y era un periodo del año tal en el que la marea prácticamente secó el suelo. Por eso, mientras los israelitas pasaron, y era una distancia, qué sé yo, de unos 5 kilómetros, entonces lo de la marea dura unos 3, 4 horas, y entonces cuando ya los egipcios comenzaron a darle seguimiento, comenzó a subir la marea, y lógicamente pues 2, 3 metros, y los caballos, los carruajes se ahogaron. Y entonces esta persona le dice a usted, hay una explicación científica de eso, y es esta: de esa época del año, este fenómeno que es la marea en ese lugar. Entonces, ¿cómo comienza la fe de uno? Mira, hermano, yo no le voy a contradecir, porque es verdad, la marea sube, la marea baja. Ahora explíqueme usted por qué fue ese día y por qué fue en el contexto de que los venían siguiendo. O sea, demasiadas coincidencias para que Moisés, ¿verdad? Mira, no, hombre, no nos podemos ir hoy, esperemos 2 días, porque dentro de 2 días, ya fui a ver yo, dentro de 2 días, es que no hay. O sea, ahí es donde uno dice, coincidió y tuvo suerte. No, es que nosotros con fe, ¿verdad? No, todo esto se fue dando porque Dios fue permitiéndolo, y para mí es un milagro. Aunque tú quieras darle una explicación científica,
siempre va a ser un milagro, porque ¿cómo es que confluyen todas las cosas? Entonces, por eso digo, ¿verdad? Conclusión razonable, respuesta razonable, obedece a que uno no solamente, y hablando bien de la razón, no es de que nuestra mente se cierre. Miren, hay unos planteamientos filosóficos bien duros. Yo me recuerdo, porque a mí me tocó hacer un trabajo sobre ese filósofo, que era de la edad moderna. Este filósofo se llamaba Berkeley, y era un inglés. Tenía muchas cosas buenas, pero como era un poco criticarlo, yo me fijé en un tema que era como muy sacado de onda, ¿verdad? Porque significaba essere percepi, o sea, las cosas existen porque alguien las está viendo. Y entonces él ponía el ejemplo: aquí a la par hay una sala, y aunque ninguno de los que estamos aquí hemos visto, ahí hay un televisor, ¿verdad?, enorme para ver si unos partidos, esto y lo otro y tal. Y uno le decía, pero si nosotros eso no lo hemos visto, como él no tiene que hablar de fe ni de otra cosa. Ese televisor existe porque una mente lo ha visto. Sí, pero si no somos ninguno de nosotros, sí, pero es que una mente ya lo vio. Si no lo hubiera visto una mente, y entonces ahí comenzaba a echarse el rollo. O sea que si algo existiera que una mente no lo ha visto, entonces no existe. O sea, resumidas cuentas, es como nosotros decimos, ¿verdad? Si yo no lo he visto, no lo creo, dice. Si yo no lo he visto, es como si no ha pasado, dice. Fíjese el modo de pensar de ese filósofo. O sea, andamos ahí, creo que en 1800, por ahí era moderno. Entonces, claro, ¿verdad? El punto era darse cuenta que detrás de esa filosofía hay también estilos de vida. Y hay gente que elige eso. No, yo no voy a ver noticias. Sí, gente, porque uno mucho se altera y se aflige y mejor voy a vivir como si no hay noticias. Mire, o sea, el hecho de que usted no vea las noticias no quiere decir de que no pasen cosas. Para que alguien diga, sí, ha estado lloviendo 3 días, pero yo no he visto que se haya caído un árbol, yo no he visto que se haya habido un derrumbe, yo no he visto, ustedes han sido 3 días de lluvia y no ha pasado nada. Ese es el Berkeley. Entonces, si usted se fija, ese filósofo, que desde allá, ¿verdad?, 1800 y ficha, no es tan inocente su planteamiento, porque él está tratando de reflejar cómo el ser humano, utilizando el sentido común, puede llegar a un punto que se bloquea, porque dice, yo no lo he visto, no existe. Una mente humana lo ha visto, sí existe. Entonces es una rayita de temas de la fe también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le voy explicando esto? Porque las cosas que vamos a ir hablando, uno tiene que apoyarse, decíamos, en la ciencia, que otra persona ha hecho este descubrimiento y nos lo aporta, ya sea histórico o de lenguaje de la iglesia. El capítulo 2 de los Hechos. Jesús cumplió las profecías mesiánicas, por lo tanto es el Mesías. Este es el resumen. Si ustedes ven el capítulo 2, San Pedro, porque él es el que habla en nombre del grupo, va a explicar lo que ha pasado. Porque cuando la gente los ve llenos del Espíritu Santo, hablando en diferentes lenguas, la gente piensa que están borrachos. Y Pedro, señores, nada de eso. Vamos a explicarles lo que aquí ha pasado. Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron, pero que Dios acreditó delante del pueblo con hechos y palabras y obró. Y va Pedro contando todo lo que hizo y llega a ese punto, ¿verdad? Él fue el Mesías enviado por Dios. Fíjense, en Hechos 2, San Pedro hace ya como un resumen del Antiguo Testamento y lo que dicen los evangelios, lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Lo anunciaron los profetas, que el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que morir y resucitar, y Jesús ha cumplido al pie de la letra todo lo que anunciaron. Por eso, como Él lo ha vivido, Él es el ungido, el enviado del Señor. Jesús, el hacedor de milagros, por lo tanto es el Señor, ¿verdad? Hacer un milagro, y aquí la palabra Señor va a significar el que tiene el dominio sobre las cosas. Su palabra, ¿verdad?, tiene la fuerza, el Kyrios. Y los milagros, pues, para decir que es algo por encima de las leyes de la naturaleza. Jesús fue crucificado y se levantó de la muerte, por lo tanto es el Salvador. Ya otros, por ejemplo los profetas también,
cuando le voy a recordar eso, porque esa es una manera que yo utilizo mucho, no tanto la cita bíblica, sino que uno también se recuerde de los pasajes de la Biblia, porque eso es lo que uno tendría que llegar. Herodes escuchó hablar de Jesús, y Herodes tenía curiosidad de conocer a Jesús, y allí es donde comienza una como preguntas. Unos dicen que es ¿quién? Le están hablando de Jesús a Herodes. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros le dicen que es uno de los profetas. Y entonces dice Herodes, a Juan lo mandé a decapitar yo. Y cuenta cómo fue el asunto, ¿verdad? Entonces aquí está un tema. Uno dice, o sea que en nombre de Dios vinieron a hablar profetas en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? Murieron, no volvieron a la vida. También estos profetas anunciaban, no soy yo. Vaya, Juan el Bautista es el que dice, yo no soy digno ni de desatarle las correas de las sandalias. Detrás de mí viene otro, que es más grande que yo. Conviene que él crezca, que yo disminuya. Él es la palabra, yo soy la voz que resuena. Entonces, Juan el Bautista, que es ya el que está como el telonero, ¿verdad? Ya a punto que entre en escena Jesús, es el que muestra más todas esas características del profeta. Pero, lógicamente, el punto, digámoslo así, que va a ir como sellando ese mesianismo es, volvió a la vida, resucitó. ¿Ya? Arrepentirse y ser bautizado, ¿verdad? Que esto va a ser para entrar en contacto con el Mesías. ¿Cuál es como la contraseña, la manera de poder darle alcance a este mensaje que trae el Mesías de liberación y de vida? Si tú te arrepientes, si tú recibes esa unción del Espíritu, tú vas a recibir esa vida en Cristo. Vale, pásale, Katy. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los libros de los profetas y de los salmos. Vaya, estamos en San Juan 24, perdón, San Lucas 24. Ya pasó la última cena, ya pasó la muerte de Jesús. Está hablando aquí Jesús resucitado. Busquen ustedes en la Biblia. San Lucas 24. Y ya más directamente, ¿alguien sabe a qué episodio pertenece este párrafo? San Lucas narra. No, hay que buscar la Biblia, porque eso estábamos diciendo. Si uno quiere también solo confiar de la mente, entonces ahorita uno va al capítulo 24 y busca por ahí algún título. A ver. Estamos en la resurrección, pero ¿a qué episodio pertenece este párrafo? Donde el Señor, Él es el que está hablando, ¿verdad? Él está dando explicación de lo que ha pasado. Pongan San Lucas 24, capítulo 24, y vean los títulos que por ahí aparecen. A ver, ¿ya lo tienen? Lo de los discípulos de Maús. Muy bien. ¿Qué sucede? Los discípulos de Maús, ellos habían llegado a Jerusalén para la fiesta. Ellos habían oído hablar de Jesús, pero con motivo de la Pascua, que era el día sábado, pero el día de preparación era el viernes, Jesús lo crucificaron. Como Él había dicho que al tercer día iba a resucitar, ellos aguantaron hasta el tercer día, porque para ellos la Pascua terminaba pasado el sábado, o sea, el domingo ya estaban libres. Pero como ya estaban en el tercer día y Jesús no había resucitado, ellos dicen, muy bonito, pero fue un profeta más que murió. Vamos a volver a nuestro pueblo. Y cuando van de camino, van tristes. ¿Y qué pasa cuando van de camino? ¿Quién se acerca? Jesús. Se acerca Jesús, pero ellos no saben, y comienza a caminar con ellos y les pregunta, ¡hey muchachos! ¿Y por qué van tristes? Y le dice, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén.
Y el Señor, ¿qué pasa? Y le comienzan a contar. Jesús, poderoso en milagros, en obras, aquí y allá. Nosotros creíamos que Él era el Mesías, tal. Pero los sumos sacerdotes le entregaron y fue crucificado y tal. Y ves, ya pasaron 3 días y no hemos sabido nada de su promesa. Ahí es donde el Señor le dice, pero qué torpes son para entender. Y entonces luego les dijo, lo que ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes. O sea, no es una profecía solo del Antiguo Testamento, de Isaías, de Zacarías, Malaquías, sino que también el mismo Jesús les había dicho a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a crucificar, pero al tercer día va a resucitar. ¿Cuántas veces dijo eso Jesús según los evangelios? 3 veces. Hay 3 momentos, ¿verdad?, en los que Jesús anuncia su pasión, asumiendo esto, lo que ya han dicho los profetas, pero Él como diciendo, he venido a confirmar eso. Y ahora aquí Él está dando la explicación a los discípulos de Emaús. Lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y los libros de los profetas y de los salmos. Entonces, lo que se refiere a la pasión del Señor va a tener esa característica que es como una doble profecía, porque tanto lo dijeron en el Antiguo Testamento como el mismo Jesús que lo asumió y lo anunció. Entonces, ¿qué sucede cuando termina esa plática? Solo por terminar el diálogo de los discípulos de Emaús, ¿verdad? Cuando terminó de hablar Jesús con ellos, que celebraron la misa, partió el pan, el corazón de los discípulos, dice, ardía. Qué cambio, ¿verdad? De ir todos tristes, el estudiar la palabra hizo que la fe se avivara. Ahí ya va uno entendiendo qué significan estos cursos, ¿verdad? Por supuesto también en la misa, cuando uno lee la palabra y tiene el rato de la homilía. Esto es lo que hace. No es simplemente decir, ya entendí, ya voy conociendo. Bueno, esa es una manera de expresarlo. Sino es reconocer, sí, Jesús es el Señor. Sí, Jesús es el Mesías. Sí, Jesús es mi Maestro. Entonces la relación de uno con Jesús se va afirmando, se va afianzando, ¿verdad? Y ya no es solo por lo que alguien conoce y explica, ¿no? Porque ya uno dice, mira, yo lo tengo bien comprobado que Jesús es el enviado de Dios. Y estos son los textos. Bueno, pero vamos comenzando, dele. Primera pregunta. ¿Cómo sé que estas profecías realmente se escribieron cientos de años antes de que esto sucediera? Vale, aquí van saliendo parte de la respuesta, pero bueno. Imagínense ustedes que se les entrega la Biblia, pero uno de ustedes dice, yo quiero comprobar de que estos libros, 73 decíamos, ¿verdad?, o 72, según donde usted ponga las lamentaciones. Si las pone con Jeremías son 72, y si aparta Jeremías del mundo de las lamentaciones son 73. Así se llama el libro, Lamentaciones. Entonces, si una persona dice, me han entregado la Biblia y me han dicho que estos son los libros de la palabra de Dios, pero yo, como soy un gran desconfiado, quiero libro por libro. Váyase a buscar quién escribió el Génesis. No, es que yo quiero ver el manuscrito del libro del Génesis. Vaya, lo voy a poner más fácil. Son 5 libros que están juntos, se llaman el Pentateuco. Vaya, de un solo va a encontrar usted el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio. Esos 5 libros los va a encontrar juntos. Entonces, va a ir usted donde están esos pergaminos. Entonces, va a tener que echarse un viajecito, va a ir allá, va a estar los pergaminos tal vez así en la pared, no sé cómo los tienen en esas bibliotecas tan hermosas, y usted los va a ver y usted va a decir, ¿y es este gran viaje para venir hasta acá? Sí, si usted quiere comprobar cada libro de la Biblia, aparte que nos dividen miles de años. Entonces, por eso decía, uno tiene que confiar, en este caso, si a uno le entregan la Biblia, ¿a quién le está confiando uno que me está dando los libros que hablan del mensaje de la palabra de Dios?
al padre Edwin, al obispo. Muy bien. ¿Por qué? Porque la iglesia es la institución que perdura en el tiempo. Y entonces la iglesia ha recibido estos libros, los ha conservado sin adulterarlos. Y entonces esto, cuando uno estudia historia de la iglesia, a lo largo han habido discusiones serias. Si quitamos este libro, si ponemos aquel otro. Y entonces lo que decíamos en la clase anterior, algunos hermanos se han separado de la iglesia porque para mantener un esquema de un mensaje hay un grupo de libros que no les sirve. Los libros que se llaman deuterocanónicos. Y entonces les quedó la Biblia de 66 libros. O, como decíamos también, el pueblo judío, el pueblo de Israel, según la Biblia, ¿verdad? Para no meterme en cosas políticas, ellos solo tienen el Pentateuco y los profetas y algún que otro libro histórico. Entonces la Biblia de ellos, como colección de libros, son como 39 libros nada más. ¿Por qué? Porque para ellos no ha venido el Mesías. Entonces no hay evangelios, no hay cartas. Vaya, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Uno necesita la mediación de la iglesia para que pongan en nuestras manos el mensaje. Pero si se fijan, vaya, yo rápido me he desmarcado. En este caso, no soy yo como padre Edwin el que digo, hermanos, esta es la Biblia que nosotros vamos a seguir, véanla bien, ¿verdad? Pueden adquirirla, ¿verdad? Cualquier otra Biblia no, porque entonces esa sería mi iglesia. Si yo tuviera una Biblia que es la que promociono y tal cual, daría más a entender, esa es la Biblia del padre Edwin. No, estamos mal. Tiene que ser la Biblia autorizada por la iglesia, que al final, ya lo hemos explicado, el tema es diferentes traducciones. No es que sean diferentes Biblias, sino que hay diferentes traducciones porque son esfuerzos como para que sea de un mayor tiraje, qué sé yo. La Biblia latinoamericana, que es como la más popular, es también una edición bastante accesible. Una Biblia latinoamericana puede costar unos 6, 7 dólares. Ya tal vez con una pasta más fuertecita, un poquito más de 10. Pero si uno se descuida, uno va a una librería católica, a usted le presentan una Biblia y vaya, ya con el descuento, 95. Y uno, bueno, tanto la palabra de Dios, dice, sí, puede ser que le presenten a uno una Biblia. ¿Por qué? Porque es una edición y tal. Entonces, en este sentido, uno va a decir, yo tengo que confiar en que la iglesia es la depositaria y la iglesia es la que me entrega el texto de la Biblia. Así como también la iglesia me va a ir acompañando en la manera de leer, de interpretar el mensaje. Entonces ya ven ustedes cómo desde afuera, una persona que no está en la iglesia y que quiere criticarnos, por supuesto que tiene muchas cosas para hacerlo, muchas herramientas. Pero eso sería como si yo me quisiera meter en su vida de su familia y yo le dijera, no, usted no me va a contar la historia de su familia. Yo llego aquí y yo comienzo a explicar las cosas desde lo que yo vea. No, no es así. No es desde afuera que se explican las cosas, ¿verdad? Ya lo van a ir viendo. Entonces aquí dice que hay una traducción al griego del Antiguo Testamento, yo le hacía referencia, que se llama Septuaginta. Esto significa 70. Porque ese fue el primer esfuerzo, ¿verdad? De esas personas que se reunieron en Qumran y allí hacen esta traducción que ya ayuda, porque en ese entonces el esplendor de las lenguas eran, sí, el latín, pero también el griego, más para cosas de filosofía, de estudio, ¿verdad? Así como algunas veces uno habla de que en algunos campos de la ciencia uno tiene que aprender un idioma porque de ese idioma son los grandes pensadores. Para leer un libro le toca a uno aprender un idioma, porque si no, no va a entender muchas cosas. Luego están estos rollos del Mar Muerto, que también hablan, ¿verdad?, antes de Cristo, ¿verdad?, donde ya hubo ese primer esfuerzo de que para que más gente lo pueda conocer, que no hablan hebreo, lo tradujeron al griego. Ahora para nosotros pues es más fácil porque está también en nuestro propio idioma, porque hay gente que continúa estudiando textos de la Biblia, ya sea viendo eso, si las traducciones están bien hechas,
¿verdad? O si hay algún documento más antiguo para que fundamente más también la fidelidad del mensaje. Vale, entonces aquí, con esto, va teniendo uno en cuenta. No puede uno hacer una investigación por su propia cuenta. Vaya, al día de hoy se los digo, una persona que quiere estudiar la Biblia con puro Google, beta o no sé cómo le va a llamar al navegador, ya no digamos ChatGPT, es que no va a llegar muy lejos. Entonces nosotros como iglesia, nuestra gran ventaja es, la iglesia ha tenido grandes teólogos, grandes santos que se han dedicado a esto. Y lo que ellos han podido ir como resumiendo o estudiando, no lo comparten, ¿verdad? Entonces ya uno va acrecentando más conocimiento. Pero si a uno le tocara eso, no sé, es como si uno dijera, bueno, sí, ya me di cuenta que estoy un poquito loco. Entonces, para tratarme a mí, tengo que estudiar psicología. Entonces, primero voy a estudiar los 4 o 5 años de psicología para ya darme yo... No, mi hermano, vaya a hablar con un psicólogo. O sea, o si alguien era, se me arruinó el carro, voy a arreglar mi carro. Para arreglar mi carro, primero tengo que estudiar mecánica. Y cuando ya sepa, después de 5 o 6 años, voy a arreglar. No, mi hermano, lleva el carro donde un mecánico. O sea, así funciona el mundo. Uno confía en la ciencia, en la experiencia que otra persona tiene. Entonces, en este caso de estudiar la Biblia, por supuesto que es así. Y ahí sí ya uno dice, para eso sirve el Papa, para eso sirve el obispo, para eso tiene que servir el padre, para enseñar, para orientarle a la gente cómo tiene que estudiar la Biblia. Entonces, si uno no va siguiendo estos pasos, ¿qué sucede? Ah, no, muy difícil está esto, no, es más fácil que uno diga lo que a uno se le ocurra. Entonces, si usted va a ir diciendo lo que a usted se le ocurra, va a engañar a la gente. Y va a ir armando un sistema, un modo de pensar que tiene que justificarlo, porque si no, ¿verdad? Se contradice. Diga. Padre, el otro día que usted estaba en la misa, hablaba de Job y decía, por ejemplo, que él estuvo 3 días en la ballena, ¿verdad? Jonás. Y alguien podría haber dicho, bueno, los mismos 3 días de Jesús. O sea, sí, claro. Que había como señales en los documentos que alguien hubiera podido decir, aquí hay unas señas de la historia de Jesús. Cuando nace Jesús, el Antiguo Testamento, la gente tenía toda la información como para poder ir entendiendo lo que iba a pasar, o no estaba el Antiguo Testamento disponible, aunque ya estaban los documentos, no estaban disponibles en el pueblo judío. Bueno, habían rollos, se los pasaban de una sinagoga a otra, ¿verdad? Porque eran también manuscritos para adquirirlos, no es así los grandes tirajes de la imprenta. Pero ciertamente uno tiene que ver este episodio muy bien de la historia, siempre desde el querer de Dios. Dios va preparando al pueblo. O sea, el primer anuncio de la salvación es Génesis 3:15. O sea, inmediatamente después de que Adán y Eva pecan, ahí es donde Dios advierte, la descendencia de la mujer aplastará su cabeza. Y por descendencia está diciendo el hijo. Y ahí hay, por ejemplo, un montón de estudios solo de esa palabra, de el hijo de la mujer, que tiene que ser hombre, y de ahí lo sacan, y que están hablando de un niño, no es que va a aparecer un hombre ya como un ángel. Entonces Dios se va a llevar todo lo que conocemos del Antiguo Testamento preparando al pueblo. Y como es un pueblo, ¿qué quiere decir? Es una familia. O sea, en este sentido, Dios quiere salvar a todos los hombres. Si ustedes lo quieren así, pónganse a pensar 1500 años antes de Cristo. Si es que según el modo de pensar, no existía esta parte del mundo. O sea, nosotros, para el mundo, digámoslo así, en las decisiones del mundo, comenzamos a existir en el siglo XV, siglo XVI, después de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Dios elige a una familia, Abraham, su hijo Isaac, de sus 2 hijos, ¿verdad? Elige a Jacob. Jacob va a tener 12 hijos. Esos 12 hijos van a ser las 12 tribus. ¿Cómo hay que verlo? Como una gran familia. Claro que entre ellos se conocía. Y hay otros pueblos, sí, están los filisteos,
están los estos, los otros y tal, con los que ellos conviven, pero ellos no son los de la bendición del pueblo. Entonces, si bien ellos van compartiendo suerte de otros pueblos, qué sé yo, viene Babilonia y entonces arrasa ese imperio y se juntan allá con filisteos, etíopes y todo lo demás. Después los liberan, cada quien vuelve a su pueblo. Luego vienen los persas, también vuelven a arrasar y todo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos siguiendo, en ese primer momento, la historia de un pueblo. De hecho, el pueblo semita, el pueblo de Israel, el pueblo judío, usted pertenece por la sangre. O sea, se lo da a su misma familia, ¿verdad? Y empieza uno a decir, yo me voy a convertir. No, papá, si usted no es de esa sangre, no puede pertenecer al pueblo de Israel, por más que usted quiera. Puede ir, ver y le pueden decir que asociado como usted quiera, pero si no tiene la sangre, no pertenece a ese pueblo. En cambio, el Señor Jesús viene y nos dice, Israel había sido elegido, pero para que Él fuera el que llevara el mensaje de salvación a todos los hombres. Ya desde el Antiguo Testamento estaba la proyección que la salvación era para todos. Y es lo que hace el Señor Jesús, ¿verdad? Y es lo que manda a la iglesia. Pero sí es interesante la pregunta porque dice, ¿quiénes tenían que esperar que viniera el Mesías? ¿Los filisteos o el pueblo de Israel? El pueblo de la promesa. Porque ¿a quién le había hecho la promesa a Dios? A Abraham. Y se la fue como reafirmando a cada una de sus descendencias. Entonces el pueblo que estaba esperando que viniera un Salvador, eso sí, el Salvador no es solo para el pueblo de Abraham, para el pueblo de Israel, el Salvador va a ser para el mundo entero. Y entonces ahora para nosotros también decimos, la iglesia, la misión que tiene en el mundo. Entonces sí había, de hecho, eso es lo que el Señor cuando habla con los fariseos, eso es lo que el Señor les reclama, ¿verdad? Porque ellos tienen el texto, pero como han hecho como secta dentro de la misma religión, qué sé yo, los saduceos, herodianos, bueno, esos eran más políticos, los celotas, y así hay varias, y están los fariseos. Que el fariseo es un religioso muy estricto, pero que le ha dado un poquito de interpretación como muy terrenal. El Mesías tiene que liberarnos de la dominación romana. Entonces, claro, ¿verdad? Ese asunto no va a pegar con Jesús. No tiene ejército, ¿verdad? No es de choque y tal. Bueno, esto es bien apasionante, pero vamos a ir despacito. Yo he pensado que tres martes, pero quizás nos vamos a llevar más, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí para ir digiriendo el asunto. ¿Usted quería decir algo? Era solo de que en estos grupos tenían pues también las leyes. O sea, los fariseos tenían... Había multiplicado. ¿Sí? Ajá, y básicamente muchas de las creencias estaban trabadas y siguen trabadas, no en lo que la Biblia dice, sino en las interpretaciones que los dirigentes judíos hacían de la misma Biblia, digamos, de los mismos libros, pues, sí, de la Torá, digamos así. A tal punto que ahorita el pueblo judío y algunos sectores van más sobre la cabala que sobre la misma palabra de Dios. O sea, ellos han hecho si nos quedamos con los judíos religiosos, creo que sí, ellos siguen un poquito más la palabra de Dios, pero contaminados también por su... Sí, porque tiene que tener una interpretación, ¿no? Y ahí está el tema. La interpretación era la misma división, y lo que el mismo Jesús le reclamó, pues, y de ajuste les dijo que eran sepulcros blanqueados. O sea, entonces, vaya, eso, qué bueno, qué bueno. Eso, vaya, el diálogo así de religiones, la iglesia lo hace al alto nivel, ¿verdad? O sea, el Papa o los obispos. Nosotros nos movemos mejor en un ambiente de respeto. Y si uno puede hablar con una persona y hay oportunidad de escucharse, puede uno pues compartir. Pero lógicamente hay unas diferencias muy grandes
que ni uno ni el otro va a querer dar su brazo a torcer, ¿verdad? Por eso los papas, de repente uno ve que los papas tienen alguna reunión o algo con un dirigente, es buscando como ese ánimo, ¿verdad? Porque, pues sí, como hemos dicho, eso no lo podemos quitar. Dios eligió a Abraham, a su descendencia, son el pueblo elegido, eso no lo podemos quitar. Jesús era judío, pero el Señor le da la proyección que tenía desde el Antiguo Testamento. Tiene que ser para todo el hombre. Y así es como nos llega a nosotros en el siglo XVI. ¿Verdad? ¿No? Y a mí me da risa porque, o sea, uno se pone a hablar y se compara con esas grandes culturas. No, hombre, ellos tienen miles de años de cultura, ¿verdad? Y nosotros aquí apenas vamos comenzando en muchas cosas, pues. Y ellos sí tienen un montón de tradición. Pero de también el gran valor que la doctrina cristiana, fundada en los padres de la iglesia, exacto, han iluminado al mundo, pues. Exacto. Sí, nuestra cultura es cristiana, no hay duda. Así es. O sea, vaya, yo suelo hacer esa interpretación para que uno lo vea que no es tan lejos, ¿verdad? Vaya, uno dice, los mandamientos, sí, está bien, pero agarre usted cualquier código penal o cualquier código de relaciones de personas y tal, se va a dar cuenta, de trabajo, lo que sea, se va a dar cuenta que no mentir, porque el que miente, y están los diferentes tipos, ¿verdad?, de mentira, falsedad intelectual, no sé qué, no sé cuánto, no robar, y están los diferentes tipos de robos y las penas, las consecuencias, y usted dice, o lo quieres como una clave moral, como algo que te inspire a ser mejor, o por temor a la ley, porque si no, no va a casar, ¿verdad?, en el asunto, y así más cosas, o sea, más cosas. Vaya, lo hablábamos con una persona la semana pasada, por ejemplo, el tema de las vacaciones, ¿verdad? Y entonces vienen las vacaciones de Semana Santa, son para todos. ¿Qué tal si la persona que da trabajo dijera, bueno, sí, ciertamente hay vacaciones, levántame la mano los católicos, una semana. Los que no son católicos, aquí los esparte y solo nunca me dejan. Ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Vimos una de